No. No, No, nada. lo normal, un colegio más como los de todos. Sí, claro. Que ahí había caballos. Se ha deformado mucho. Al castillo le queda el nombre nada más. No se acerquen ahí, porque el que se acerca ahí se lo lleva el diablo. ¿Y ustedes qué tienen para contar? Es un castillo, la Alboraya. Barranquilla, una ciudad conocida por su carnaval como patrimonio cultural, donde la música suena en cada rincón y el espíritu cálido de nuestra gente se siente en cada respiro. Pero, ¿qué pasa cuando la alegría esconde secretos? Detrás de los colores y ritmos latinos, algunas de nuestras esquinas ocultan historias tenebrosas que muchos prefieren no mencionar. Este es el caso del Colegio La Alboraya, un lugar que muchos conocen pero pocos comprenden. Lo que estás a punto de escuchar no es cualquier historia. Es un proyecto creado por los estudiantes del programa Prensa Escuela de la Universidad Autónoma del Caribe, donde las voces ocultas encuentran un lugar para hablar. Este episodio se llama Las Voces del Castillo La Alboraya. Síguenos para más misterios en lo que queda en off. El Colegio de Alboraya no siempre fue una institución educativa. Antes fue un castillo, un sitio donde, según cuentan, se esclavizaban personas y se hacían sacrificios en túneles escondidos. Historias sombrías que hasta el día de hoy no se halla la cuenta total de ellas. Parece una historia de película, pero es más real de lo que imaginas. A lo largo de los años empezaron a surgir más testimonios de personas que aseguran haber escuchado sonidos de caballos y otros sucesos misteriosos relacionados con el castillo de la Alboraya. Pero para entender todo esto, tenemos que ir al principio. Aunque bueno, ¿cuál principio? Porque no hay una sola historia. Hay quienes dicen que el castillo fue construido por Miguel Borrás. ¿Sabían eso? Bueno, este era un español que quería sorprender a su esposa Celia Márquez con una casa majestuosa. Aunque otros aseguran que Celia era hija de Esteban Márquez, un empresario que fundó el Banco Marqués en 1883 y que ese lote fue parte de la herencia familiar. También se habla de un tal Rondón, un hombre que dicen vivía en este terreno antes de que se llamara castillo, donde hacía rituales de sacrificio para rendir culto a deidades africanas. Según la gente del barrio, llegó un punto en que estaban tan cansados del miedo que lo hicieron huir. Pero eso no es todo. Otra versión apunta a Bartolomé de la Torre, un inmigrante español que habría llegado a Barranquilla en el siglo XIX y que mandó a construir la edificación con un diseño morisco inspirado en estilos europeos y orientales. Algunos aseguran que Miguel Borrás y Rondón eran en realidad la misma persona. O que hicieron cosas parecidas, como hacer sacrificios en los túneles que se encontraban debajo del castillo, que eran extensos y lo hacían para rendirle culto a sus dioses. Por las noches, se decía que se escuchaba un caballo galopando cerca del castillo. Muchos creían que este era Rondón. Incluso hay quienes aseguran haber visto una mujer vestida de blanco levitando por los pasillos. Es difícil saber cuál de todas estas versiones es cierta. La más repetida en documentos es la de Esteban Márquez, Celia y Miguel. Esa es, digamos, la versión oficial. Pero todas, absolutamente todas, coinciden en algo. Desde sus inicios, este lugar no ha sido normal. Algo tiene, algo que nadie ha podido explicar del todo. Para intentar entender qué hay detrás de esas historias, hablamos con Jan Salazar, investigador independiente en fenómenos paranormales. Hola, mucho gusto, Salomé, muchas gracias por abrirme este espacio de lo paranormal para hablar de lo oculto, en este caso de las actividades paranormales del Castillo de la Alboraya. Muchas gracias. Muy bien. Prosigamos con las preguntas. Ok. ¿Es común que en sitios con estructuras antiguas como castillos concentren tanta actividad energética o paranormal? Bueno, es común, no solamente en los castillos, es común en cualquier sitio donde haya ocurrido algún tipo de actividad violenta
o agresión por lo general se da en sitios donde mataron mucha gente, donde se desenvolvía mucho la maldad, donde también no solamente mataban, sino que también torturaban a las personas. Hay muchos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, de reclusorios, no solamente de cárceles que están abandonadas, también estamos hablando de centros psiquiátricos que también han sido abandonados, donde también torturaban mucho a las personas y las hacían sufrir. Entonces podemos decir que sí, que más que todo esos lugares quedan contaminados con ese tipo de energía negativa y que eventualmente se puede traducir en actividad paranormales, llámenlos psicofonías, llámenlos también apariciones de sombras o de portales o incluso de seres del bajo astral, o incluso también hablando ya de energía como tal. Hay una teoría que habla sobre la teoría del eco. Es un evento violento que se repite una y otra vez en el tiempo, en el mismo espacio, pero obviamente estamos hablando de otro tipo de dimensión. ¿Okay? Estamos hablando de seres que vibran muy bajo, que son del bajo astral. Muy interesante. ¿Qué explicación usted le daría al fenómeno de los túneles? Hablando de eso, ¿estos pueden guardar energía residual? Pues claro que sí. Si en aquellos túneles estaban torturando personas o habían esclavos, que es lo más probable de acuerdo a lo que yo tengo entendido más específicamente del castillo de la Alboraya, esos túneles principalmente fueron construidos para pasar de un sitio a otro, pero ya después, con el cambio de los dueños, se utilizó para torturar a los esclavos que estaban trabajando en ese castillo. Por ende, es muy probable que se esté repitiendo ese mismo evento violento una y otra vez y nosotros no podemos entender qué es lo que está ocurriendo. Hay una película que sustenta lo que yo te estoy diciendo, se llama Los Otros, donde hay una persona que está muerta y no se da cuenta que está muerta, está viviendo en su casa, pero ya en su casa ya no es su casa, ya en esa casa ya está habitada por gente nueva en la época moderna y ella no se ha dado cuenta que está muerta. Digamos que esa es la teoría en la que basamos todos estos procesos, todos estos fenómenos paranormales que pueden estar ocurriendo hoy en día en el castillo de la Alboraya. Ok, y como última pregunta, ¿usted cree que actualmente en el castillo de la Alboraya hay una presencia activa o son solo proyecciones colectivas? Si fuera una proyección colectiva, no creo que sea una proyección colectiva, honestamente creo que es más un fenómeno paranormal. Cuando hablamos de proyección colectiva estamos hablando de que psicológicamente estamos siendo afectados por la misma cosa y este no es el caso. Las historias que dicen las personas, que cuentan las personas que viven en los alrededores, y todos los testimonios pueden variar y están variando y varían de manera aleatoria, pero todas tienen en común que convergen en un mismo sitio, que es el castillo de la Alboraya. Así que no podemos hablar de que estamos hablando de una conciencia colectiva, estamos hablando de unos fenómenos paranormales que se están dando en este sitio maldito que es el castillo de la Alboraya. Durante 60 años, el castillo de Alboraya estuvo en completo abandono. Nadie se atrevía a acercarse a ese lugar, hasta que un grupo de madres del sector decidió intervenir y transformar el antiguo castillo en una pequeña institución, para que los más pequeños de la zona pudiera educarse como se debe. Así fue como nació una nueva etapa para este rincón tan misterioso. Con el paso del tiempo, la institución creció y más de 1000 niños se matricularon. Pero lo que parecía ser simples clases dentro de un antiguo castillo, pronto se convirtió en un escenario lleno de historias paranormales. Se cuenta que uno de los sucesos más inquietantes ocurrió cuando una niña fue a usar el baño de la institución. Según las versiones, el baño estaba vacío, aunque algo extraño pasó cuando alguien tocó la puerta. La niña, pensando que alguien estaba adentro, contestó: "Está ocupado". Sin embargo, al escuchar un segundo golpe, salió del baño y no había nadie cerca del lugar.
Este no fue el único incidente extraño. Al paso de los días, los estudiantes empezaron a sentirse incómodos, con una sensación extraña dentro de las aulas. Muchos hablaban de presencias que no pertenecían a este mundo físico. El miedo se fue apoderando de ellos. Algunos ya no querían ir al colegio, otros se sentían observados, como si algo o alguien estuviera con ellos, pero no eran de este plano. Martín Torres, quien fue celador del lugar por más de 30 años, asegura haber escuchado galopes en la madrugada y haber visto figuras extrañas dentro de tal edificio. Aparte de este testimonio de Martín Torres, también recolectamos más testimonios que no tienen la misma dinámica de misterio y terror. El testimonio de Martín Torres, de entre todos, es el más terrorífico. Estos sucesos paranormales dejaron una huella tan profunda en la comunidad que finalmente el colegio tuvo que cerrarse por un tiempo. Tiempo después fueron construidos edificios junto al Castillo de la Alboraya, que hoy forman parte de una institución educativa con el mismo nombre, IEID Castillo de la Alboraya. Pero la historia y los susurros sobre lo que aún podría estar ocultándose tras sus muros nunca desaparecieron. No todo lo que está en silencio está en paz. A veces, el silencio del castillo es el más ruidoso de todos. Aunque los testimonios que nosotros fuimos a entrevistar nos decían lo contrario. Decían que el castillo era una estructura maravillosa, que hasta un fundador del barrio donde se encuentra el Castillo de Alboraya no había pasado nada fuera de lo común. Al contrario, se sentían mal por ver la edificación destruirse. Decían que la edificación era algo hermoso, algo que podría ser historia de Barranquilla, pero lo dejaron morir. Estos testimonios dan a entender que este castillo está lleno de historia, de experiencias y secretos, no solamente experiencias paranormales. Va más allá de eso. La comunidad le tiene un gran amor a este castillo. Yo fui uno de los fundadores de este barrio. Sí, cuando entregaron esto, porque estos fueron terrenos que fueron entregados, entonces nos correspondió. Automáticamente yo quedé ahí y aquí en la esquina vivió un hermano mío. Sí, bueno, sí que yo conozco este castillo. No solamente este castillo lo conozco ahora desde que ya soy un adulto, yo lo conocí desde que era niño. Cuando era niño, mi padre tenía una hermana que era la que cuidaba esta parte de aquí, que desgraciadamente donde está ahora un centro comercial quedaba la casa de ella. Dice, mi tía decía en esa época que eran de unos españoles. Automáticamente no se sabe qué se hicieron, no se sabe esto quedó automáticamente vacío. Ella era la que cuidaba todo este terreno con la gente que tenía ahí aquí. Bueno. En el transcurso del tiempo en el que entrevistamos y escuchamos experiencias maravillosas sobre cómo la gente hablaba de este castillo. El fundador del barrio con el cual hablamos nos contó su experiencia estando en este. Nos habló de lo majestuoso que era. ¿Qué imagen o sensación tiene de él? No, le voy a decir una cosa. Ese castillo ahora está destronado. Solo han dejado destronar. Pero cuando estuvo en su boda era una belleza. El mosaico de ese castillo no lo he visto nunca aquí. No sé si lo trajeron de otra parte o no te puedo decir porque ya yo estaba fundado. Incluso a los estudiantes a los cuales entrevistamos nos comentaron lo mismo, que era un castillo hermoso, que tenía un mosaico que resaltaba como ningún otro. Hoy en día el castillo está en ruina. No se compara a nada de lo que era en su mejor momento, en su gran apogeo. Se nota el cariño que le tienen las personas de sus alrededores. Los niños, los chicos que ahora son adultos, que estuvieron ahí, lo quieren, lo adoran y quieren verlo en gloria. Esto es un gran paralelismo con lo que nos cuentan del terror. No todo va ubicado por ese punto. La gente muestra su cariño y su aprecio sobre este castillo.
Sin duda es un lugar que guarda muchos secretos y experiencias maravillosas, pero también misteriosas. Bueno, ¿qué tal les pareció la experiencia? Pues desde mi punto de vista me gustó bastante, no solo en el proceso de crear esto, sino también las entrevistas, de cómo hablamos con las personas, también pues el desorden que tuvimos en general para lograr y llegar a tener este hermoso podcast que estamos realizando ahora. La verdad me siento muy agradecido de poder estar con ustedes, sí, les soy sincero. Me gusta, son un buen equipo y verdaderamente quisiera volver a grabar más con ustedes. Bueno, me fascinó saber y conocer más de la historia del Castillo de la Alboraya. Nos encantaría que su historia se dé a conocer. El mayor deseo que nos promulgaron la comunidad a la que fuimos a entrevistar. Deseamos que se conozca más su historia, que llegue a reconstruirse y que la apreciemos, porque esta es una historia muy cercana a su comunidad. La verdad, a mí me encantó dialogar con la gente, que me cuente su historia y que las personas que entrevistamos estuvieron tan dispuestas a contar la historia, a contar su punto de vista, a respondernos así sea un no. Me encantó. Yo, sinceramente, el sector es muy peligroso y pensé que iba a pasar una calamidad, pero me encantó la gente que vive ahí, muy carismática. Pero lo que entristece un poco es que no tuvimos la oportunidad de ver el castillo de verdad por dentro. En ese momento la institución estaba cerrada, que no había nadie adentro. Pero si no, creo que hubiera sido una experiencia 100% de verdad para contar a nuestros hijos. Hablando con las personas, estos nos pidieron que diéramos a conocer el Castillo de la Alboraya y su historia. Esta edificación es algo muy apreciado para la comunidad, es algo que no se conoce tanto su historia. De hecho, cuando fuimos a buscar testimonios, la mayoría no sabían. Entonces es un poco triste que esta historia se pierda y se quede en el olvido. Entonces nuestro propósito hoy en día es dar a conocer su historia. Queremos que la historia de este castillo llegue no solo a nivel de Colombia, sino que, por ejemplo, que personas externas a nuestro país se interesen, que sepan de la historia, incluso que si tienen la oportunidad que vean, que vayan, que hagan turismo, porque se puede entrar al castillo, cosa que lastimosamente nosotros no pudimos, y la verdad nos parte el alma porque hubiera sido increíble tener ese testimonio y tomar fotos y al respecto de ese tipo de cosas. También fue una experiencia demasiado agradable, como ya previamente hemos mencionado. El ambiente de las personas es bastante cálido, se siente como aman ese castillo. Es hermoso ver cómo quieren que hablemos de él, de cómo lo demos a conocer, de que hablemos de lo hermoso que es. Y es uno de los propósitos que tenemos, de que este podcast llegue a gente aún así externa de nuestro país, internacionalmente, y conocerán lo hermoso que es este. Este podcast está conformado por estudiantes del Colegio del Caribe Colombiano, que hacen parte del programa Prensa Escuela de la Universidad Autónoma del Caribe. Este es un capítulo de nuestro podcast Voces del Alma. Personalmente quiero agradecer a todas las personas que estuvieron en este trabajo en postproducción, las cuales nos ayudaron, sobre todo nuestra directora Natalia Herrera. Quiero darle una mención especial y un agradecimiento porque funcionó como guía, que nos guió en este proyecto, que nos corrigió, que teníamos que hacer, que está mal, que está bien. Y su apoyo creo que se va a sentir bastante cuando se escuche el podcast. Y pues no solo a ella, sino a todas las personas que estuvieron con nosotros en este proyecto, que nos corrigieron, que nos ayudaron y que nos guiaron para que pues pudiéramos hacerlo y que quedara de una manera espectacular. Estuvimos presentes aquí con Emanuel Hernández y con Salomé Salazar y obviamente Felipe Daza.